Y lo que también está sucediendo es que, bueno, pues luego de que se avanzara en la conformación de los listados para la elección del Poder Judicial, nos hemos topado con un montón de irregularidades, un montón, no es por exagerar, se habla de más de 222 pues, situaciones que aclarar de lo que podría estar sucediendo, faltan claves únicas de registro de población, las CURPS, faltan fechas de nacimiento, faltan números de contacto, falta el registro federal de electores. Son algunas de las observaciones que se han hecho a los listados que se han presentado y que obviamente llaman la atención, gente que no estaba en las listas y que ahora está. Martín Faz, consejero del Instituto Nacional Electoral, ¿cómo estás? Muy buenos días. Erika, buen día, con el gusto de saludarte y a través de ti al auditorio. Martín, ¿qué ha estado pasando con esta elección del Poder Judicial y la integración de estas listas? Bueno, mira, estas listas las ha integrado el Senado. Evidentemente no es responsabilidad del instituto. Sí. En los términos en los que se estableció la ley, el Senado es el que entregaba este listado y previamente a ello, unos comités dictaminadores iban a realizar el trabajo de registro, de la obtención de datos, del análisis de la idoneidad, es decir, de todo lo que cuando hay un proceso electoral ordinario realiza el INE con las candidaturas. Y pues registrar candidaturas no es un trabajo sencillo, Sí. no es como coloquialmente se dice enchilame otra, y ahora está quedando claro que un organismo especializado en ello como es el INE, pues hace las cosas de una forma bien hecha y cuando no, pues resulta esto, esa es la realidad. Entonces a nosotros nos llegaron un listado en donde faltaba todo eso que tú señalas y muchas más cosas, y entonces en un primer momento cuando a nosotros nos llega, incluso nos llegaron, por ejemplo, cargos que no existen, ¿no? O sea, nombres de tribunales O sea, que no ¿estaban existen. registrados para cargos que no existen? Sí, por lo menos había por lo menos había un tribunal que pues no existe, pues, o sea, es decir, en los datos que nosotros tenemos del Consejo de la Judicatura, que también hay que decirlo, el Consejo de la Judicatura debió habernos entregado en diciembre un listado de los cargos, así como también del marco geográfico, y no lo hizo, y nosotros tuvimos, por lo tanto, que hacer un marco geográfico para poder determinar, pues, de qué forma se van a tener que distribuir esta elección que es, pues bueno, es muy compleja. Y entonces, pues, ahí nos dimos cuenta y vimos que había un cargo pues, que realmente no existía. Entonces, eran cosas tan evidentes y sobre todo la ausencia de datos fundamentales que el INE requiere Sí. para contactar a quienes van a ser aspirantes y, por ejemplo, crear una cuenta en el sistema de fiscalización que tenemos en el INE, porque nosotros vamos a tener que fiscalizar, y para abrir una cuenta en el Sistema Integral de Fiscalización, el SIF, pues tenemos que tener el correo de las personas, Claro. tenemos que tener el CURP, el RFC, para poder hacer un seguimiento de sus cuentas, en fin, o sea, sí son datos básicos y fundamentales que nosotros siempre les pedimos cuando se registra algún candidato, pero nosotros no hicimos ahora el registro y entonces ante esa notoria y evidente ausencia de datos, así como de otros datos que pues no coincidían, fue que le pedimos al Senado, en un procedimiento estándar que existe en materia electoral, Erika, que es el requerirle información ante la serie de inconsistencias que se encuentran. Eso sucede Claro. siempre en materia electoral, o sea, no Pero a es un ver, procedimiento fuera de lugar. En fiscalización, sí. incluso, por ponerte un ejemplo, hay un oficio de errores y omisiones que se le hace llegar a los partidos cuando presentan sus informes y se detectan errores, y entonces primero se les pregunta. Entonces, en ese mecanismo estándar que es requerir, le solicitamos al Senado, requerimos al Senado que nos hiciera llegar la información completa, y entonces el Senado nos hizo llegar esa información, pero también pues le añadió más información. Mira, por decirte una cosa, en la primera lista que nos enviaron el 12 de febrero no venía ninguno, bueno, no ninguno, nada más venían 195 jueces en funciones, pero eran jueces de distrito. No venían
el resto de integrantes en funciones, desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación hasta los magistrados de circuito, o sea, es decir, no venían, o sea, es decir, de tal manera que en la segunda lista que se nos entregó se añadieron, por ejemplo, 954 que eran los el total ya de los magistrados, ministros y jueces en funciones, o sea, es decir, y eso fue resultado pues de un requerimiento que nosotros le hicimos, que es un procedimiento estándar. Sí. Entonces, pues nosotros estamos en la depuración de esas listas, no estamos avalándolas, no estamos aprobándolas, a nosotros no nos corresponde eso, simplemente estamos depurándolas de cosas que nosotros requerimos para Martín, seguir haciendo el trabajo. Pero dime una cosa, a ver, ¿no se supone que como había posibilidad de registro ante 3 diferentes instancias, pusieron de manera clara cuáles iban a ser los requisitos? A ver, hay una parte que me preocupa muchísimo. Si no fueron capaces de completar datos de registro, como es el nombre completo, como es la CURP, como es el registro del Instituto Nacional Electoral, etcétera. En medio de estas situaciones, si no fueron capaces de eso, me preocupa cómo garantizar que son perfiles idóneos, Y así se va que la son elección. personajes que realmente acreditan una preparación académica, una formación como para estar dentro de esta competencia, dentro de esta contienda. Pues a mí también me preocupa, pero era trabajo de ellos. Sí, claro. O sea, claro. era trabajo de los comités dictaminadores sí, claro. de que cada para eso uno. se integraron. Claro, o sea, es decir, efectivamente, cuando por ejemplo hay un registro ante el INE, pues el INE hace bueno, no es tanto un análisis de la idoneidad, sino de una serie de requisitos mínimos, porque Claro. pues tampoco es que haya Ahora, requisitos muy exigentes para ser candidatos. ¿Con esto se puede ir a una elección? Con los nombres que nos dieron, pues sí, es probable que haya algunos nombres, que haya algún tipo de error, alguna cosa que con base a lo que nos dan, pero en todo caso eso tendrá que resolverlo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por decir, si alguien fue inscrito en algún cargo para el que no se había inscrito, que es por ejemplo algunos de las inconsistencias que ya nos han hecho llegar de manera directa algunas de las candidaturas, pues eso tendrá que resolverlo bien el Senado, porque nosotros estamos requiriendo al Senado, cada una de estas cosas estamos requiriéndole al Senado que nos diga qué hacemos con eso, y si el Senado ya no hace nada, como puede ser previsible, porque de hecho ya en un segundo comunicado el Senado nos dijo que estaba imposibilitado para hacernos llegar cierto tipo de información por distintas razones, pues entonces habría que acudir al Tribunal Electoral, y si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación nos ordena y nos mandata modificar algo, pues lo haremos. Martín, pues yo te quiero pedir que podamos estar en comunicación en cada uno de estos momentos, en cada uno de estos pasos a dar, que podamos estar al tanto para que la ciudadanía esté enterada de lo que está pasando. Te agradezco mucho, Martín. No, un gusto como siempre, Erika, y por supuesto, seguimos en contacto. Y lo que debo de destacar es eso, que el INE está haciendo su chamba y que está diciendo, pues esto no se puede, Pues sí, necesitas ¿de qué otra por lo forma? menos completar la información, pero bueno, por lo pronto ahí está la forma en la que se está llevando a cabo este proceso. Qué barbaridad.